En el video de hoy vamos a seguir con inferencia para dos muestras, pero vamos a cambiar y en vez de tener muestras independientes vamos a tener lo que llamamos muestras pareadas, ¿sí? Ahora ya esas dos muestras que nosotros tenemos no van a tener independencia entre sí, en realidad van a estar muy relacionadas, o sea, para cada elemento de una muestra yo voy a poder encontrar uno de la otra muestra al que pueda machear, ¿sí? En realidad lo que nosotros vamos a tener son muestras que vienen de a pares, ¿sí? O sea, ya no voy a tener las X por un lado, las Y por el otro. En realidad yo voy a tener un par que va a estar compuesto por una observación de una de las muestras y otra de la otra, ¿sí? Puede ser un antes y un después, puede ser alguna medición hecha por dos métodos distintos, pero siempre lo que yo voy a necesitar es que a cada elemento o a cada variable de una de las muestras la voy a poder asociar con una de la otra. Entonces vamos a considerar que tenemos estos pares x1 y 1 hasta xn y n, una muestra aleatoria, ¿sí? Donde vamos a llamar a la media de las xy mu sub 1, a la media de las y sub i mu sub 2, por ponerles un nombre. Y nosotros con lo que vamos a trabajar en realidad va a ser con la muestra de las diferencias. Vamos a hacer la diferencia de las xy menos las y sub i y vamos a tener entonces una única muestra de n variables aleatorias independientes y que vamos a suponer en este primer caso que tienen una distribución normal con cierta media y cierta varianza, ¿sí? Entonces, lo que sí vamos a poder decir es que esta media, mu sub d, de estas diferencias, pensemos acá que es la media de las d sub i, ¿sí? Por linealidad, es la media de las xy menos la media de las y sub i. Por eso me queda que la mu sub d es mu sub 1 menos mu sub 2, ¿sí? O sea, la diferencia de las medias de las x menos las medias de las y. Entonces, lo interesante en este caso es que nosotros vamos a estar trabajando con, o sea, vamos a resumir la información de estas dos muestras pareadas que tenemos en una única muestra que va a ser la muestra de las diferencias. Y entonces vamos a trabajar con una única variable. Pensemos, tenemos la muestra de las d sub i, o sea, estoy en el caso de que tengo d sub 1, d sub n, una muestra aleatoria de cierta distribución normal con media mu sub d, varianza sigma d cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué era el pivote que utilizábamos cuando queríamos estimar la media de una muestra que provenía de una distribución normal con el sigma desconocido? Nosotros el pivote que utilizábamos era este, ¿recuerdan? Era el promedio, si teníamos x, ¿sí? Menos la media dividido el desvío sobre raíz de n, y eso tenía distribución de Student. Bien, vamos a utilizar el mismo, pero ahora nuestra muestra no va a ser la de las x, sino que va a ser la de las diferencias. Entonces voy a tener d raya, ¿sí? Menos mu sub d, o sea, su media, dividido S, vamos a ponerle el subíndice sub d, para que quede bien claro que hace referencia al desvío muestral de las d sub i, dividido raíz de n, y sigue teniendo una distribución de Student con n-1 grados de libertad. Bien, entonces lo que tiene que quedar claro en este caso es que cuando yo trabajo con muestras pareadas, en realidad la información de las dos muestras se reduce en una única muestra, que es la de las diferencias, y trabajamos con esa única muestra, ¿sí? Ahora vamos a ver bien con un ejemplo en concreto cómo se ve eso. Bien, entonces si nosotros queríamos un intervalo de confianza, por ejemplo, de nivel 1 menos alfa, iba a tener esta expresión. Y si queríamos trabajar con un test de hipótesis, donde íbamos a tener como hipótesis nula mu sub d igual a cierto delta 0, contra la alternativa que podía ser mu sub d mayor a delta 0, o mu sub d menor a ese delta 0, o la otra que es distinto delta 0, ¿sí? Con cualquiera de esas alternativas, siendo esta hipótesis nula, teníamos este estadístico de prueba y su distribución era Student con n-1 grados de libertad, suponiendo la hipótesis nula verdadera. Bien, entonces vamos a ver un caso en particular. En este ejemplo lo que nosotros queremos
probar son dos métodos distintos para medir la vitamina D por inmunoensayo y lo que queremos ver es si esos métodos difieren. Entonces, lo que se hizo fue medir en 6 muestras el nivel de vitamina D por los dos métodos. Los resultados son los que se observan en esta tabla, con el método A y con el método B, y lo que se nos dice es que la diferencia entre los niveles de vitamina D con los dos métodos la podemos suponer normal. Entonces se nos pregunta a un nivel de 0,05 si se puede afirmar que estos métodos difieren. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a importar de esta tabla? Tenemos que hacer las diferencias, ¿sí? La diferencia. Y en eso, bueno, va a depender del gusto de cada uno y del ejercicio. Tal vez a veces sea más fácil hacer en un sentido la diferencia y otras veces en otro, pero yo tengo que establecer un orden en el cual hacer la diferencia. Yo acá elegí hacer el método A menos el método B, ¿sí? Entonces, armé la tablita de todas las diferencias, ¿sí? Hice la diferencia 23 menos 24, me dio menos 1. Así con cada uno de ellos. Lo que es importante observar es que cada uno debe mantener su signo. Hay algunos que me dieron negativo y hay otros que me dieron positivo, ¿sí? Yo tengo que ponerlos con el signo que corresponda. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a trabajar, o sea, esta va a ser mi nueva muestra, la muestra de las diferencias. Yo, una vez que hice las diferencias, ¿sí?, ya me voy a olvidar de estos datos. Estas van a ser las diferencias D sub I. En realidad, bueno, las D sub I minúsculas, porque van a ser las diferencias observadas, ¿sí? Entonces vamos a definir las variables aleatorias que estarían involucradas acá, que, bueno, vamos a tener dos variables, ¿no? Dos muestras, pero vamos a tener que transformarla en términos de estas diferencias. Entonces, vamos a definir XY, el nivel de vitamina D en la yésima muestra, medido por el método A de inmunoensayo. Las I sub I van a ser las mediciones, pero con el método B, ¿sí? Nivel de vitamina D de la yésima muestra, medido por el método B de inmunoensayo. Y bueno, vamos a llamar a la esperanza de las XY mu sub 1 y a la esperanza de las I sub I mu sub 2, ¿sí? Con I de 1 a 6. Entonces, lo que nos va a importar a nosotros es definir las diferencias XY menos I sub I. Y estas diferencias son las que yo puedo suponer normales, porque me lo dice el enunciado, con cierta medida que llamo mu sub D y varianza que llamo sigma D cuadrado. Estas D sub I son independientes entre sí, porque, o sea, lo que pasa con la muestra 1 no incide en lo que pasa con la muestra 2 y así con el resto de las muestras. Y lo que debemos observar es que mu sub D es la diferencia de las medias mu sub 1 menos mu sub 2 que habíamos dicho antes, ¿sí? Habíamos dicho que mu sub 1 era la media de las XY y mu sub 2 habíamos llamado la media de las I sub I. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es plantear las hipótesis, ¿sí? Nosotros queremos ver si estos dos métodos difieren. Entonces lo que nosotros querríamos probar es que mu sub 1 es distinto de mu sub 2, ¿sí? Contra la alternativa mu sub 1 igual a mu sub 2. Bien, pero nosotros dijimos, nosotros vamos a trabajar con las diferencias. Por lo tanto, yo necesito expresar estas hipótesis en términos de mu sub D, que es el parámetro para el cual yo estoy haciendo el test de hipótesis. Entonces, esto es equivalente a decir que mu sub D es igual a 0, ¿sí? Que la diferencia mu sub 1 menos mu sub 2 es igual a 0, contra la alternativa de que la diferencia esta sea distinta de 0. ¿Bien? Entonces, planteamos el estadístico de prueba. En este caso, nuestro delta 0, ¿sí?, es 0. Lo reemplazamos por ese valor. Y siempre debemos agregar la leyenda bajo la hipótesis nula. Entonces, este es el estadístico de prueba. Su distribución es student con n-1 grados de libertad, siempre y cuando la hipótesis nula sea verdadera.
planteamos ahora nuestra zona de rechazo. El nivel, recuerden, que era alfa 0,05, ¿sí? El nivel del test que se nos pedía. Por lo tanto, nosotros, es un test bilateral, ¿sí? Rechazo para los dos lados. Por lo tanto, de nuevo, el área de mi zona de rechazo debe ser 0,05, debía dejar la mitad para cada lado. Por eso es 0,025. ¿Cuántos grados de libertad? Bueno, mi n era 6, n-1 es 5, ¿sí? Entonces, buscamos en tabla ese valor y nos da 2,5706. Entonces, mi zona de rechazo va a ser si el valor absoluto del estadístico en los valores observados es mayor que 2,5706. ¿Qué nos falta? Evaluar nuestro estadístico en los valores que observamos. Entonces, ¿cómo calculo esto? ¿Sí? Estos valores, yo necesito el D raya y el SD, ¿sí? El promedio de las diferencias y el desvío de las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ingreso en la calculadora los valores de las diferencias, estos que nosotros encontramos acá, estos, ¿sí? Voy a ingresar el -1, el -7,38, el 9,18, el 0,91, el 3,22 y el -4,96. Ingreso todos esos valores con sus respectivos signos y a partir de eso calculo el promedio y el desvío, que me da estos dos valores de acá, ¿sí? El promedio me queda menos 0,005 y el desvío muestral me queda 5,925. Entonces, reemplazo y veo que el valor observado del estadístico de prueba en valor absoluto me da muy chiquitito, ¿sí? Claramente no es mayor que 2,5706. Por lo tanto, mi conclusión es que no rechazo la hipótesis nula con el nivel que especificamos, que era 0,05, ¿sí? Entonces, no olvidamos que debemos dar nuestra respuesta en función del ejercicio, que se nos preguntaba si podíamos afirmar que los métodos diferían. Entonces, como no pude rechazar, mi conclusión va a ser que con nivel 0,05 no hay evidencia suficiente para afirmar que los métodos difieren. ¿Puedo afirmar que los métodos son iguales? No, no puedo afirmar eso, ¿sí? Puede ser tranquilamente de que mi tamaño muestral haya sido pequeño para poder detectar la diferencia, ¿sí? Que de hecho es lo que en realidad esto después ocurre, ¿sí? Entonces, con la muestra que nosotros tenemos, solamente podemos decir que no hay evidencia suficiente para afirmar que los métodos difieran, ¿sí? Algo que podríamos también sacar como conclusión de acá es qué es lo que pasa con el p-valor, ¿sí? El p-valor, recuerden, dijimos que era el menor nivel de significación con el cual nosotros podíamos rechazar la hipótesis nula. Como para este nivel nosotros no pudimos rechazar, ya sabemos que el p-valor va a tener que ser mayor que 0,05, ¿sí? Luego uno podría llegar a acotarlo más, pero a priori con esta información podemos concluir esto.